pero pronto van a empezar a caer misiles. Defiendan su patria, defiendan el futuro de sus hijos. Muy buenas tardes, hermanos venezolanos. El coronel estadounidense acaba de confirmar lo que Maduro más teme. Los misiles están listos para caer sobre Miraflores y el dictador ya tiene las maletas hechas rumbo a África. Pero antes de que huya como la rata que es, hay información que todos los venezolanos necesitan saber y que el régimen no quiere que salga a la luz. Pero antes, suscríbete si quieres una Venezuela libre de estos dictadores y narcos que ya no saben dónde meterse. Continuemos. Hoy, mis estimados, traemos información que va a poner a temblar a más de uno en Miraflores, porque resulta que el coronel retirado Luis Quiñones, asesor militar de Estados Unidos, acaba de soltar la lengua en una entrevista con el periodista Norbey Marín, y lo que dijo tiene sabor a ultimátum, a advertencia final, a esas que se dan cuando ya se acabó la paciencia y lo único que queda es la acción. Así que acomódense bien en sus sillas, sírvanse un cafecito o lo que tengan a mano, porque esto está más caliente que arepa recién salida del budare. Resulta que el señor Quiñones, que no es cualquier improvisado sino un coronel retirado de la Armada estadounidense, alguien que sabe de estrategia militar tanto como Maduro sabe de comer y robar, mandó un mensaje clarísimo a los militares venezolanos. Y el mensaje fue directo, sin rodeos, sin esas diplomatiqueras que tanto les gusta usar a los políticos cuando quieren decir algo sin decirlo. No, señores, Quiñones fue claro como el agua de manantial, esa que ya no hay en Venezuela porque hasta el agua se fue del país huyendo del chavismo. Les dijo a los uniformados que dejen de defender lo indefensible, que no sigan respaldando a ese señor que se hace llamar presidente, pero que en realidad es el jefe de la banda de maleantes más grande que ha parido este continente. Les dijo que piensen en sus familias, en sus hijos, en el futuro que les están quitando al seguir sosteniendo a un régimen que lo único que ha hecho es hundir a Venezuela en la miseria más espantosa. Y es que hay que ser bien claro con esto, mis queridos televidentes, porque a veces con tanto palabrerío político uno pierde la perspectiva de lo básico. Venezuela, ese país bendecido por Dios con más petróleo que arena tiene el Sáhara, ese país que tenía más riquezas que el mismísimo rey Midas, ese país al que llegaban inmigrantes de todas partes del mundo soñando con hacerse la América, literalmente, se convirtió en un infierno. Un infierno creado no por el destino, no por maldiciones divinas, no por castigos celestiales, sino por la estupidez, la maldad y la corrupción de un grupo de delincuentes que se apoderaron del poder y decidieron exprimir al país hasta dejarlo seco como pasa en el desierto de la Guajira. Quiñones lo explicó con una claridad que hasta un chavista debería entenderlo. Aunque bueno, con esos nunca se sabe porque tienen el cerebro lavado con más cloro que los baños públicos. El coronel recordó que Venezuela era el segundo país más próspero de América después de Estados Unidos. Que la gente hacía cola para entrar, no para salir como ahora. Que Venezuela exportaba productos agrícolas, que tenía una economía diversificada, que la gente comía 3 veces al día y hasta se daba el lujo de echar vaina el fin de semana. Pero hoy, y esto es lo más vergonzoso, lo más indignante, lo que debería hacer que cualquier militar con un mínimo de dignidad se quitara el uniforme y lo tirara a la basura de la vergüenza que debería sentir, hoy Venezuela tiene que importar azúcar. ¿Se dan cuenta de la dimensión de este fracaso? Un país que producía azúcar, que tenía la tierra más fértil que uno pueda imaginar, ahora tiene que pedirle limosna de azúcar a otros países. Es como si Bill Gates tuviera que pedir prestado para comprar una computadora, o como si Messi tuviera que pedirle prestado un balón a los chamos del barrio para poder jugar. Es absurdo, es ridículo, es la prueba viviente de que el socialismo del siglo XXI no fue más que el robo del siglo XXI. Y ahí está el detalle que Quiñones explicó con lujo de detalles. Venezuela tiene más reservas petroleras que Arabia Saudita. 330 millones de barriles, mis hermanos. 330 millones. Con esa cantidad de petróleo, Venezuela debería ser Dubái, debería ser Noruega, debería ser un paraíso donde cada venezolano viviera como sultán. Pero no, resulta que toda esa riqueza se esfumó. ¿Y saben por qué? Porque estos sinvergüenzas del cartel de los soles, estos militares corruptos que se vendieron por unos cuantos dólares sucios del narcotráfico, no necesitan producir petróleo. Ellos hacen su dinero vendiendo cocaína, traficando drogas, convirtiendo a Venezuela en el supermercado de la droga para toda América. Así que ¿para qué van a trabajar? ¿Para qué van a producir? ¿Para qué van a hacer lo que se supone que debe hacer un gobierno si pueden simplemente seguir con su negocio criminal y dejar que el pueblo se muera de hambre? Por eso hay más de 7 millones de venezolanos regados por el mundo. 7 millones de compatriotas que tuvieron que agarrar sus maletas, dejar sus casas,
abandonar a sus familias, y salir a probar suerte en países donde muchas veces los tratan peor que perros callejeros. Y uno ve a estos militares, a estos generales barrigones con sus uniformes llenos de medallas que seguramente se las pusieron ellos mismos porque medallas de verdad no han ganado ninguna. Uno los ve desfilando en Miraflores, aplaudiéndole al bigotudo ese, jurándole lealtad eterna, y uno se pregunta si acaso tienen algo de humanidad. Si acaso en las noches cuando se acuestan en sus camas cómodas compradas con dinero robado, si acaso les remuerde la conciencia aunque sea un poquito al saber que, por culpa de ellos millones de venezolanos están durmiendo en las calles de Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Madrid. Pero claro, ellos están cómodos, ellos tienen sus cuentas en Suiza, sus mansiones, sus carros importados, mientras el pueblo no tiene ni para comprar un kilo de harina pan. Entonces Quiñones les mandó ese mensaje que ojalá, y digo ojalá de verdad, les llegue al corazón si es que les queda algo de corazón debajo de tanto uniforme y tanta bala. Les dijo que no defiendan lo indefensible, que defiendan su patria, que defiendan el futuro de sus hijos. Y esto es clave, mis hermanos, esto es lo que tienen que entender esos militares. Defender a Maduro no es defender a Venezuela, es todo lo contrario. Defender a ese señor es traicionar a Venezuela, es escupirle a la bandera, es limpiarse el trasero con el himno nacional. La patria no es Maduro, la patria es el pueblo. La patria son esos niños que se están muriendo de hambre en los hospitales porque no hay medicinas. La patria son esas madres que tienen que prostituirse para darle de comer a sus hijos. La patria son esos ancianos que trabajaron toda su vida y ahora reciben una pensión que no les alcanza ni para comprar un cartón de huevos. Quiñones les dijo a los militares que se quiten las vendas de los ojos, que dejen de creer las mentiras que les meten en la cabeza día tras día. Les dijo que comparen cómo estaba Venezuela antes y cómo está ahora, y que saquen sus propias conclusiones. Y cualquiera con dos dedos de frente puede ver la diferencia. Antes Venezuela era potencia, ahora es mendicante. Antes los venezolanos eran orgullosos, ahora tienen que pedir asilo político. Antes el bolívar valía algo, ahora vale menos que el papel en el que está impreso. Es una diferencia tan grande que solo un ciego o un cómplice no la puede ver. Y aquí viene lo bueno, lo que tiene a Maduro sacándose las canas verdes que le quedan debajo del tinte ese horrible que se pone. Quiñones dijo claramente que ya queda muy poco tiempo para que empiecen a caer misiles. Sí, leyeron bien, misiles. No está hablando de sanciones, no está hablando de más declaraciones, no está hablando de reuniones en la OEA donde todos hablan mucho y no hacen nada. Está hablando de acción militar, de la verdadera, de esa que hace temblar edificios y que manda a los dictadores a correr como cucarachas cuando prenden la luz. Quiñones explicó que ya estaban listos desde hace tiempo, que las tropas estadounidenses están preparadas, ansiosas incluso, pero que por cuestiones diplomáticas han tenido que esperar. Resulta que cuando un presidente le pide a otro presidente que considere alternativas, pues hay que darle tiempo a la diplomacia. Pero esa paciencia tiene un límite, y según Quiñones, ese límite está a punto de agotarse. Imagínense la escena, mis queridos televidentes. Maduro en Miraflores, comiendo sus cachitos que seguramente le preparan con la harina que al pueblo no le llega, tomándose sus whiskies importados mientras el venezolano promedio no tiene ni agua potable. Y de repente le llega la noticia de que hay 4.000 marines estadounidenses en barcos de guerra listos para entrar en acción. 4.000 marines, no son 4 pelagatos con machetes, son 4.000 soldados profesionales, entrenados, equipados con la mejor tecnología militar del mundo, comandados por oficiales que saben lo que hacen y que han participado en operaciones en Irak, Afganistán y medio mundo. Y toda esa fuerza naval, que cuesta la bicoca de $50 millones al día mantenerla operando, no está ahí de paseo turístico para tomarse fotos con los delfines del Caribe. Está ahí con un propósito muy claro, muy específico, y ese propósito tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro Moros. Quiñones explicó que esa fuerza naval tiene dos misiones principales. La primera es interceptar todos los barcos que salen de Venezuela cargados con el dinero sucio del narcotráfico. Y esto ya está funcionando, mis hermanos, porque resulta que el régimen está quedándose sin plata. Ya no pueden mover su dinero con la misma facilidad de antes, ya no pueden financiar sus operaciones criminales con tanta soltura, y eso los tiene desesperados. Por eso se están arriesgando más, por eso están cometiendo errores, por eso cada día están más nerviosos. Y cuando un criminal está nervioso, comete errores, y cuando comete errores, lo agarran. Es cuestión de tiempo. La segunda misión de esa fuerza naval, y esta es la que tiene a Maduro sin poder dormir en las noches, es demostrarle al régimen que Estados Unidos va en serio. Que no están jugando, que no están haciendo un show mediático,
que cuando dicen que van a actuar, van a actuar. Quiñones fue claro en esto. Estados Unidos no gasta 50 millones de dólares al día solo para demostrar que tiene barcos bonitos. Eso no tiene sentido. Ese despliegue militar es la antesala de una operación real. Es el mensaje final antes de la acción. Es como cuando en las películas el héroe le da al villano una última oportunidad de rendirse antes de partirle la cara. Esa última oportunidad ya se la dieron a Maduro, y él, en su soberbia infinita, en su estupidez monumental, pensó que era un farol, pensó que nunca iban a actuar. Pero ahora está viendo que no era farol, que los barcos están ahí, que los marines están listos, y que la cosa va en serio. Y aquí tenemos que hablar de algo que es delicioso, que es para saborear como un buen ron añejo. Aunque bueno, en Venezuela ahora ni ron añejo se consigue a menos que seas del gobierno. Resulta que Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, esos tres mosqueteros del mal, esos tres jinetes del apocalipsis venezolano, ya tienen su plan de escape. Sí señores, como las ratas que son, ya tienen preparadas las alcantarillas por donde van a salir corriendo cuando la cosa se ponga fea. Quiñones reveló que los tres ya tienen un acuerdo para irse primero a Turquía, donde ese señor Erdogan, que tampoco es que sea un santo de la devoción democrática, les daría asilo temporal por unos 3 meses. Y desde Turquía se irían a su destino final, a su pequeño paraíso de dictadores jubilados, a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, mis hermanos, ese país africano gobernado por otro dictadorzuelo que lleva décadas en el poder y que seguramente le tiene simpatía a Maduro porque son colegas de profesión, colegas de tiranía. Allá han estado construyendo sus casitas estos sinvergüenzas. Con el dinero robado al pueblo venezolano, con los dólares del narcotráfico, con la plata que debería estar en hospitales, escuelas, carreteras, ellos se han estado construyendo sus mansiones en África para irse a vivir como reyes mientras Venezuela se pudre. Y lo más triste, lo más patético, lo que debería darles vergüenza pero como no tienen vergüenza no les da nada, es que si se van para allá quedarían presos en su propio paraíso. Porque Quiñones explicó que no podrían salir de Guinea Ecuatorial nunca más, porque si salen a cualquier otro país, los agarran. Tienen recompensas millonarias sobre sus cabezas. 50 millones de dólares por Maduro, 10 millones por los cómplices de primera línea. Con ese dinero hay mucha gente dispuesta a entregarlo, incluso dentro de su propio círculo. Y hablando de dinero, hay que mencionar algo que es importante. Estados Unidos subió la recompensa a 50 millones para ver si algún valiente dentro del régimen se animaba a hacer patria entregando al dictador. 50 millones de dólares es mucha plata, mis hermanos. Con esa plata uno se compra media isla del Caribe y vive como jeque árabe el resto de su vida. Entonces uno pensaría que con esa cantidad de dinero alguien ya lo hubiera entregado, pero resulta que estos tipos tienen tanto miedo de Maduro, o están tan metidos en el mismo barco criminal, que prefieren hundirse con él antes que salvarse. O quizás están esperando el momento preciso, quién sabe. Pero lo que es cierto es que esa recompensa está ahí, tentadora, esperando a que alguien agarre valor y coraje. Ahora, hay gente que se pregunta de dónde saca Quiñones toda esta información. Porque uno no puede simplemente salir a decir que van a caer misiles sin tener fuentes, sin tener credibilidad. Y Quiñones fue muy claro en explicar esto. Él no es un YouTube improvisado sacando teorías conspirativas de debajo de las piedras. Es un coronel retirado de la Armada estadounidense con décadas de experiencia militar, con conocimiento de cómo funciona el gobierno, con contactos dentro de las esferas de poder. Sus declaraciones están basadas en su experiencia naval, en su experiencia militar, en información que obviamente no puede revelar completamente porque es clasificada, pero que tiene suficientes elementos públicos como para que el pueblo venezolano sepa que hay esperanza, que no todo está perdido, que el régimen tiene los días contados. Quiñones dijo que hay cosas que no puede discutir al aire, y eso es normal. Cualquier persona que ha trabajado en temas de seguridad nacional sabe que hay información que no se puede divulgar porque pondría en riesgo operaciones o vidas humanas. Pero lo que sí puede decir, lo dice, y lo dice para mantener informado al pueblo venezolano, para que no sigan siendo víctimas del populismo, para que no sigan creyendo las mentiras que el régimen les mete todos los días por VTV y todos esos canales oficialistas que son más propaganda que noticia. Quiñones quiere que la gente sepa que hay una solución, que esa solución está cerca, y que deben mantener la fe. Y hablando de fe, hay que reconocer que el pueblo venezolano ha demostrado tener una fe y una resistencia que ya la quisieran muchos otros pueblos. Llevan más de 2 décadas aguantando, resistiendo, sobreviviendo contra todo pronóstico. Han pasado por hambre, por falta de medicinas, por apagones, por falta de agua, por inflación que convirtió su moneda en confeti, por represión, por persecución política, por exilio masivo, y aún así siguen de pie, siguen luchando,
Siguen creyendo que algún día van a recuperar su país. Y ese día está más cerca de lo que muchos piensan. Quiñones mencionó que el almirante a cargo de la operación no está nada contento con tener que decirle a sus tropas que esperen unos días más. Y esto es comprensible. Los militares son gente de acción, están entrenados para ejecutar misiones, no para estar sentados esperando. Y cuando tienes 4.000 marines en barcos, listos, equipados, mentalizados para una misión, y les dices que esperen un poco más, que la diplomacia necesita más tiempo, pues eso afecta la moral. El almirante tiene miedo, y con razón, de que entre más tiempo pasen esperando, más se va a afectar el entusiasmo, la preparación, la disposición mental que se necesita para una operación de este tipo. Por eso es que Quiñones insiste en que el tiempo se está agotando, en que pronto van a empezar a caer misiles, porque sabe que no se puede mantener indefinidamente a una fuerza militar en estado de alerta máxima sin actuar. Y mientras tanto, Maduro sigue haciendo su show. Sigue apareciendo en cadena nacional hablando paja, sigue bailando salsa mal bailada en sus eventos propagandísticos, sigue amenazando a medio mundo, sigue diciendo que Venezuela es invencible, que tiene los mejores aviones, los mejores barcos, el mejor ejército. Y uno lo ve y no sabe si reír o llorar. Porque ese señor vive en una realidad paralela. Cree que sus aviones rusos viejos y sus barcos que apenas flotan pueden hacer algo contra la maquinaria militar estadounidense. Es como comparar una bicicleta con un Ferrari, es como comparar una resortera con un misil balístico. No hay punto de comparación. Pero él sigue con su cuento, tratando de verse fuerte, tratando de convencer a su círculo cercano de que pueden ganar, cuando todos saben, él incluido, que no tienen ninguna posibilidad. Por eso es que ya tienen el plan de escape listo. Por eso es que ya tienen las casas en Guinea Ecuatorial. Por eso es que Diosdado y Padrino López ya están de acuerdo en que cuando llegue el momento se van todos juntos. Porque saben que no pueden ganar. Saben que si Estados Unidos decide actuar militarmente, se acabó el juego. No hay defensa posible. No hay estrategia militar que valga. Es como cuando un niño juega al boxeo con un adulto. El niño puede tirarse toda la faramalla que quiera, puede hacer muecas, puede amenazar, pero cuando el adulto decide acabar el juego, lo acaba en 2 segundos. Así de simple. Y aquí hay que hacer una reflexión importante, mis queridos televidentes. Porque aunque muchos estamos desesperados porque Maduro caiga, aunque queremos verlo preso, aunque queremos que pague por todo el daño que ha causado, también hay que pensar en lo que viene después. Una intervención militar no es un videojuego. Una intervención militar tiene consecuencias, tiene riesgos, puede causar víctimas civiles inocentes. Por eso es importante que si llega a suceder, se haga de la manera más precisa posible, que se enfoque en sacar a la cúpula criminal sin afectar al pueblo que ya ha sufrido suficiente. El pueblo venezolano no tiene la culpa de tener a estos delincuentes en el poder. El pueblo venezolano es víctima, no victimario. Pero tampoco podemos seguir esperando eternamente a que Maduro se vaya por las buenas, porque eso no va a pasar. Los dictadores no se van por las buenas. Los dictadores se aferran al poder hasta que lo sacan a la fuerza. Es la historia de siempre. Miren lo que pasó con Gaddafi en Libia, con Saddam Hussein en Irak, con Manuel Noriega en Panamá. Ninguno de esos se fue por su propia voluntad. A todos hubo que sacarlos a la fuerza. Y Maduro no va a ser la excepción. Él se va a aferrar al poder hasta el último segundo, hasta que no tenga más remedio que salir corriendo con la cola entre las patas rumbo a su exilio africano. Y mientras eso llega, el pueblo venezolano tiene que seguir resistiendo, seguir luchando, seguir manteniendo la esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Y los venezolanos han demostrado tener esperanza en cantidades industriales. A pesar de todo lo que han pasado, a pesar de todas las penurias, todavía hay millones de venezolanos dentro y fuera del país que creen que van a volver a ver a su Venezuela libre, próspera, democrática. Y esa fe, esa convicción, es más poderosa que todos los fusiles del régimen juntos. Los militares venezolanos, esos que todavía tienen algo de conciencia, tienen que escuchar el mensaje de Quiñones. Tienen que entender que están del lado equivocado de la historia. Que cuando todo esto termine, y va a terminar tarde o temprano, van a tener que dar explicaciones. Van a tener que explicarle a sus hijos, a sus nietos, por qué apoyaron a un dictador. ¿Por qué fueron cómplices de un régimen criminal? ¿Por qué pusieron sus uniformes al servicio del narcotráfico en lugar de ponerlos al servicio del pueblo? Y esas explicaciones no van a ser fáciles de dar. Todavía están a tiempo de cambiar de bando, de hacer lo correcto, de pasar a la historia como los militares que ayudaron a liberar a Venezuela en lugar de como los militares que la hundieron.
Todavía pueden redimirse, todavía pueden salvar algo de dignidad. Pero el tiempo se acaba. Cuando empiecen a caer los misiles, cuando la operación militar estadounidense se ponga en marcha, ya va a ser tarde para cambiar de opinión. En ese momento cada quien va a estar donde decidió estar, y las consecuencias van a ser lo que tengan que ser. Y para cerrar, mis hermanos venezolanos, mis amigos latinoamericanos, quiero decirles algo importante. No importa cuánto se demore, no importa cuántos obstáculos ponga el régimen, no importa cuántas mentiras digan los voceros oficialistas, la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad es que el régimen de Maduro es criminal, corrupto, narcotraficante, violador de derechos humanos. Y los criminales, tarde o temprano, pagan por sus crímenes. Puede que la justicia sea lenta, puede que a veces parezca que nunca va a llegar, pero llega. Siempre llega. Y cuando llegue para Maduro, para Diosdado, para Padrino López, para todos los del Cartel de los Soles, ese día va a ser de celebración no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, porque se habrá eliminado uno de los tumores más grandes que ha tenido este continente en las últimas décadas. Así que mantengan la fe, mantengan la esperanza, mantengan la lucha, porque el final está cerca. Y cuando Maduro esté huyendo como la rata que es rumbo a su exilio africano, cuando los venezolanos puedan finalmente respirar tranquilos, cuando las familias puedan reunirse de nuevo, cuando Venezuela vuelva a ser ese país próspero y orgulloso que fue, todos vamos a recordar estos días oscuros como la prueba de que ningún dictador, por más tiempo que dure, es eterno. Todos caen, absolutamente todos. Y Maduro no va a ser la excepción. Sus días están contados, y ese conteo regresivo ya empezó.